Eso es un tema competitivo que, en definitiva, si se guardan los criterios, las formas y los métodos del buen periodismo, van a ser una alta contribución. Está claro que Roberto García Furfaro es algo más que Roberto García Furfaro y que ha existido una red de protección política muy fuerte en torno de sus malos negocios. Bueno, es o nunca o muchas veces seguidas, pero en este caso todo el tema merita. Está en línea el presidente de la UCIP, Blas Taladrid, porque tiene que ver con el tema de la inseguridad rampante que sufre la provincia de Buenos Aires en todo ámbito, pero nosotros tenemos nuestros temas en Mar del Plata. Blas, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, José Luis, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, lograron una reunión de alto nivel con funcionarios policiales. Digo de alto nivel en el sentido de que son cargos de mando y que además vino un Sí, integrante del ministerio, ¿no? exactamente, y aparte conocimos al nuevo jefe de policía de la ciudad, ¿no? Un tema Ujú. que hablábamos la semana Sí. anterior, desde los cambios de jefe de policía, una buena predisposición encontramos. Tuvimos una reunión, en realidad, a rigor de la verdad, tuvimos tres reuniones, digamos, primero con la gente del ministerio, después con comerciantes y la gente del ministerio. También en eso, como para poder dialogar, digamos, y muchas veces si había alguna cuestión con las fuerzas policiales, que la verdad que no surgió, y la tercera ya con comerciantes y las fuerzas policiales. La verdad es que de estas reuniones surgen de que también muchos comerciantes ven, identifican a personas ya con nombre y todo, y las conocen como si fuese, Mm. hablamos de una señora que les parecía parte de la cotidianidad de la familia. Uno dice, bueno, le voy a invitar a la fiesta de 15 de mi hijo porque es una mechera que anda por el centro robando. Y que la verdad es que en este sentido sirve también para identificar esto, ¿no? Como decíamos la vez pasada de Manolo, este comerciante, digamos, Ujú. este ocupa de allá de la zona de 2 de octubre, que tenían todos los comerciantes identificados y que, bueno, que luego se lo logró prender, de alguna manera empezar a establecer una serie de protocolos que quedamos con ellos, con la policía, en esto que, como decíamos la vez pasada, Ujú. ¿no? Nosotros Ujú. estamos yendo actor por actor de los que conforman este sistema de seguridad, ¿no? Tratando de alguna manera de enhebrar diferentes actores para construir esta manta de la seguridad que necesitamos aquí en la ciudad de Mar del Plata, sobre todo en el sector comercial, que es el que representamos. Está bien, ¿y qué respuesta concreta dieron todos estos funcionarios? Mire, en realidad lo que quedamos es en armar una serie de protocolos. Nosotros estamos esperando donde tengamos comerciantes de confianza, podríamos decir, en cada centro comercial, que les vayan informando lo que sucede en cada centro comercial. Y también en esto, y ahí la verdad es que hay que reconocer, ¿no? Muchas veces había comerciantes que decían, vemos a patrulleros que están fijos, y ellos decían por qué respondían quizás esos patrulleros fijos, y otros que pidiendo que circulen, ¿no? Y Mm. otros que decían, no sé, por ejemplo en el microcentro que está la garita esa frente al Sí, Banco Provincia, la sí, que sube y baja el veloz robótico, sí. dice nunca vemos policía ahí, dice no, esa tiene cámara, pero por un lado están pidiendo que tengamos gente fija y por otro lado que no. Bueno, hay algunas cosas que fueron surgiendo de ahí, y también en esto de que por ahí hay grupos y muchas veces en el mismo delito de que se denuncian cosas falsas o no se denuncian cosas falsas, sino que por ahí interviene gente que cuando son muy grandes pueden llegar a meter ruido también en la labor policial, ¿no? Muchas veces por ahí se rompe una vidriera a un lado para ir a robar a otro. Bueno, sí, evidentemente el crimen tiene sus tácticas. El crimen Sí, hace inteligencia, nos mira, nos observa. Lo hablábamos con el fiscal Moyano la semana pasada, una banda desbaratada que, bueno, cae por un tema de asalto a una persona mayor que había recibido auxilio de alguien que, ¿cómo podía sospechar? Porque formalmente era un mecánico y resulta que es un datero de una banda, digamos. El delito no es algo torpe por per se, es algo muy estructurado, lamentablemente. to- totalmente. Y aparte lo otro que surge en esto es que, bueno, estuvieron justamente los jefes policiales, a mí se me confunden por ahí, ¿no? O no Mm. entiendo tanto de las diferentes fuerzas o especialidades. Estaba la caballería, estaba el Sí. UTOY, estaba el otro que creo que es FAB, que Mm. son de los barrios. Y bueno, y la verdad es que nosotros empezamos a notar, por lo menos, yo que anduve por el centro, Güemes, por alguna zona de la ciudad, empezamos a notar una mayor presencia policial este fin de semana. Sí, es cierto que se notó, se advertía. También no es menos cierto que comenzó el despliegue de prefectura en la ciudad, que había traído 400 uniformados que hasta ahora no se los veía, ahora los veo cotidianamente en distintos puntos, ¿no? Puede ser eso. A ver, y nosotros en esto digo, como hablábamos la semana pasada, eh,
abogamos por la seguridad en Mar del Plata, nos fuimos juntando con diferentes actores, nos parece que es el momento de abordarlo, es un tema muy crítico para Ciudad Mar del Plata, porque a medida que llega la temporada, hablar de inseguridad en una ciudad turística muchas veces nos juega en contra, ¿no? Y por ahí tirarnos un tiro en los pies. Con lo cual nos parece que este es el momento y por ahí haberlo hecho más públicamente ante los cierres de listas también podían llegar a pensar en alguna configuración política, digamos, en esto queremos sacar cualquier cuestión política, creemos que no debe haber grieta en esto, y en esto si son fuerzas nacionales, buenísimo, si son fuerzas provinciales, buenísimo, si son fuerzas locales, buenísimo. Creemos que en esto nuestro trabajo es tratar de hilvanar esta manta que está muy descosida en cuanto a responsabilidades de jurisdicciones, de diferentes órganos de gobierno, de si es municipal, provincial, nacional. Nosotros, la verdad, como siempre decimos, pagamos impuestos locales, provinciales y nacionales, y somos argentinos que vivimos en la provincia de Buenos Aires, en Ciudad de Mar del Plata. Sí, sí, no, en eso estamos creo que todos de acuerdo, ¿no? Más allá de que creo que la discusión de si fuerzas federales sí, fuerzas federales no quedó en el pasado. Había tenido dos episodios esa discusión, una cuando fue la primera oportunidad, creo que el gobernador era Scioli, tuvo mucha resistencia de la policía de la provincia de Buenos Aires, la segunda oportunidad en el gobierno de Macri, después el gobierno de Fernández hizo un tema ideológico de todo eso y ahora, por lo visto, por debajo hay alguna conversación porque no ha habido ruido a ese respecto. También debo decir que observo una mayor actividad de las fuerzas federales en la ciudad en materia de desbaratamiento de grupos de narco, lo cual me parece es una buena Y noticia en el contexto, ¿no? una de las cuestiones que hablamos ahí, que nos explicaba también por ahí la Fuerza de Seguridad, sobre todo los que vinieron de La Plata, es que en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente, y sobre todo en Ciudad de Mar del Plata, no hay hechos de muertes sin resolver, están todos resueltos o están todos investigados y con pedidos de aprehensión, digamos, los que no están presos, el 90% están presos, el resto con... Porque una de las cuestiones que nosotros planteamos también es que no queremos que Mar del Plata termine como Rosario, ¿no? De alguna manera, ya vemos comercios que cierran cada vez antes, que se empieza a perder no solo ventas, sino se empiezan a perder ventas, alquileres, valor de la propiedad, digamos, se empieza a tener un impacto mucho más grande en lo económico también, más allá de la seguridad en sí mismo, ¿no? Y como decíamos la semana pasada, el derecho a la vida que tenemos todos y el derecho a vivir Sí, sí. plenamente. No, sin duda. Pero en este sentido hay tocamos tema Plaza Rocha también con ellos, tocamos algunos otros temas, pero la verdad es que, bueno, a ver, creemos que es positivo desde el punto de vista de que de un encuentro con el gobernador, y vuelvo a repetir, y no es una cuestión política partidaria, ¿no? De un encuentro con el gobernador, tuvimos una reunión y vinieron. Y de la misma forma, y para sacar cualquier cosa política partidaria del medio, es decir, el martes, esto fue el jueves, el martes nosotros salimos a repartir en 12 de octubre botones antipánico del COM con el municipio, digamos. Nuestro objetivo es la seguridad y la seguridad del comerciante, que aparte está en riesgo su propia vida muchas veces que están teniendo en algunas zonas una rotación de empleados muy grande porque renuncian por miedo. Y sí, obviamente, porque ahí tengo un video, pero de un hecho ocurrido en el Gran Buenos Aires, donde queda registrada la violencia de los delincuentes, la forma en que maltratan a la gente, la golpean, la empujan. Bueno, Bueno, esperemos que... surgió en una reunión también, José Luis, ese caso que entran a robar una Sí, golpiza y se ve un patrullero que pasa por sí, afuera, ¿no? Que a sí, veces genera claro. indignación también en los comerciantes. Sí, sí, no, por supuesto que genera indignación porque yo no sé, digo, por ahí, cómo podían saber los que estaban a bordo del patrullero lo que pasaba dentro del local, digo, eso por un lado, ¿no? Eso es una imagen, habrá que ver. Lo que no es menos cierto es que hay un cúmulo de cosas, en donde ya todo el mundo desconfía de todo el mundo, esa es la realidad. Totalmente, y mucha bronca, a ver, como decías, por ahí podría estar mirando, ¿no? Pero ya el que mira eso con bronca presupone que tiene que estar mirando y dice para qué está pasando, patrullando Sí, si no claro. está mirando. Entonces, es todo un círculo un poco vicioso, ¿no? Y como decíamos el otro día, Mm. se naturalizan situaciones por un Ujú, lado, ujú. por otro lado, hablamos este tema que para nosotros era importante, hablarlo con la policía, con el ministerio sobre todo, ¿no? Que cambien sus sistemas de análisis de estadísticas porque ya la gente no denuncia y si bien ellos insisten en la denuncia, nosotros tomamos de alguna manera la facultad, tampoco podría decir la facultad, pero la acción de denunciar por los comerciantes
cuando vemos delitos en grupos de WhatsApp o cuando vemos alguna situación se lo comunicamos directamente a la Fiscalía. Pero la verdad es que también el comerciante está cansado de denunciar, siente que es una pérdida de tiempo, y ni hablar en aquella zona, como decíamos, que convive por a veces con el delincuente, con lo cual tiene miedo a alguna represalia también. Sin duda. Blas, muchas gracias, buena jornada, muy amable. No, por favor, muchas gracias por usted. Bueno, te cuento, Fabián Cremaggi, neurocirujano.